el tema de potenciales. Entonces, ponemos en pantalla. ¿Cómo se ve? ¿Se comparte? ¿Se Sí, ve? se ve, ingeniero, se ve. Ya. Entonces, comenzamos. Estamos ya sobre la hora. Habíamos hecho el desarrollo de una pequeña teoría para calcular potenciales en cualquier punto, potenciales generados por diferentes cargas, esto inicialmente para cargas puntuales. ¿Ya? Simplemente una suma algebraica de los potenciales generados por cada carga. ¿Sí? Así entonces se ha colocado acá un ejemplo numérico, 4 cargas de más menos 20 nanocoulomb se colocan en los vértices de un cuadrado de lado a 80 centímetros. Calcular en inciso A el potencial en el punto medio de una arista y B la diferencia de potenciales entre los puntos P y el punto M. ¿Ya? Entonces, este viene a ser el punto P que está a la mitad de este lado. ¿Sí? El punto M también va a estar a la mitad, pero de este otro lado. ¿Ya? A ver, admitiremos a sus compañeros. Entonces, hay 2 cargas negativas y 2 cargas positivas, pero del mismo valor, colocadas en diferentes, en los 4 vértices de este cuadrado. ¿Ya? Lo primero que sugerimos es identificar el punto y enumerar las cargas. Por ejemplo, puede ser esta carga 1, carga 2, carga 3, carga 4. O no importa el número, aquí pueden haber puesto 1, 2, 3, 4, al revés, eso no interesa. Lo importante es que se enumere. Enumeradas las cargas, al punto P se deben encontrar todas las distancias. Por ejemplo, a la carga 1, R1, como lo hallamos con Pitágoras. Este cateto es la mitad de este lado y este es el otro cateto, por tanto, por hipotenusa. Salió 89,44 centímetros. A la carga 2 es la mitad de 40 centímetros. A la carga 3, la otra mitad, 40 centímetros. A la carga 4, la misma distancia que R1 por simetría, ¿no? Es la misma distancia, 89,44 centímetros. ¿Ya? Entonces, con estos datos directamente reemplazamos para el potencial en el punto P. K, que es una constante, sale fuera de la suma. Entonces, en realidad, Q sub 1 sobre R1, Q sub 2 sobre R2, más Q sub 3 sobre R3 y Q sub 4 sobre R4. ¿Sí? Fácil de acordarse entonces. Un potencial para cada carga. Dijimos que en la suma deben estar las cargas con su valor y signo. Dependiendo entonces de eso, fíjense en el siguiente reemplazo, K que vale 9 exponente 9, la carga Q sub 1 negativa, la carga Q sub 2 también negativa, 3 y 4 positivas, y las distancias, pero en unidades internacionales. ¿Ya? Y el resultado vale 0. Recuerden que en una suma algebraica eso es posible. El inciso B nos piden la diferencia de potencial entre el punto P y el punto M. Entonces, de la misma manera calculamos el potencial en el punto M. El punto M está a la mitad de este lado.
Con las mismas numeraciones, entonces para la carga Q1 esta es la distancia, lo mismo 0,8944 centímetros. La carga 2 también, a la carga 3, 0,40 centímetros, a la carga 4, 0,40. Eso es lo que se tiene aquí. La carga también siendo la misma en tamaño, se lo ha sacado. Aquí tenemos el signo negativo para la carga 1, negativo para la carga 2, positivo para la carga 3 y 4. Resultado 497,5 voltios en el punto M, aquí. Y con eso hallamos la diferencia potencial, que es la resta de los dos potenciales, 497,5 menos 0, que es para nosotros, perdón, 0 menos 497,5 menos 497,5 voltios. ¿Ya? Si nos hubiesen pedido B sub M menos B sub P, será lo mismo, solamente con signo positivo. Esa es la forma simple de calcular entonces potenciales, diferencia de potenciales. Consulta sobre el cálculo de potenciales para cargas puntuales. Ingeniero, siempre la resta de los potenciales para ver la diferencia de potencial. Siempre me hace esto. Al decir entre M y P, o sea, ¿cómo sé cuál va a restar al otro? Depende de la pregunta, ¿no? Se dicen entre M y P, entonces quiere decir que M es la referencia y P es al que le hay que restar, ¿no? Pero no se preocupe, a lo sumo se va a equivocar con un signo. Y además va a estar hecho en su operación, ¿no? ¿Qué potencial está restando? ¿No es cierto? No hay dónde escaparse. ¿Ya? Siempre hay colocar B sub M menos B sub P, va a ser esto mismo con signo cambiante. Así que no hay error. ¿Ya? La convención es de que siempre sea la letra mayor menos la letra menor. Entonces, por ejemplo, MNP. Entonces, P es el final, ¿no? M está antes. Por ejemplo, la diferencia potencial entre 1 y 2 es potencial 2 menos potencial 1. Pero, como le dije, al final no hay cambio de resultado excepto en signo. Así que eso no es eso. ¿Ya? Gracias. Bien. Pasamos a la siguiente categoría. Se trata de la presencia de muchas cargas, tantas cargas que no tiene sentido proceder en forma de cargas puntuales. Es tan grande el número de cargas. Entonces pasa a la distribución continua de carga. Es decir, un cuerpo cargado se fragmenta en pequeños trocitos y un pequeño elemento, ya sea de longitud o de área o de volumen, tiene una diferencial de carga similar a la carga puntual. Entonces, en un punto como este P, que está a la distancia R, ¿cómo se calcula? dB debe ser K de Q sobre R. Es decir, integrando miembro a miembro, K de Q sobre R. ¿Ya? Dependencia lineal será lambda por dx, digamos. Si es de superficie, sigma por dA, y si es de volumen, rho por dB. Es lo único que va a cambiar. Bueno, no tanto solo eso, ¿no? Sino una integral para lineales, doble integral para superficies y triple integral para volúmenes. Vamos mejor a los ejemplos. Tenemos una varilla de 2 metros, de 2A de largo. Podríamos haber puesto 20 metros o, no sé, 6 metros, pero solamente para hacer el desarrollo general en forma algebraica, ¿ya?
El árbol lleva carga distribuida lambda, uniforme lambda. Calcular el potencial en el punto P, según la siguiente figura. La varilla es vertical de 2A de longitud, quiere decir que de aquí hasta aquí hay A y de aquí hasta abajo menos A, ¿cierto? 2A. Se nos pide exactamente en su bisectriz, es decir, en un punto P perpendicular a la mitad de la varilla, que está a la distancia X. X no es la variable, es una distancia, ¿no es cierto?, que nos dice dónde está el punto P. No es variable. La variable es este elemento de carga de Q que está en este elemento de longitud de Y. Y la posición de este punto especificamos mediante esta coordenada Y, porque está sobre el eje Y, variable Y. Igual que para el campo, nos ubicamos sobre el segmento recto en un punto, determinamos en qué punto se encuentra eso, cuya coordenada en este caso es Y, y desde el punto donde nos han dicho que calculemos el campo se traza R, desde el punto donde está el elemento de carga se construye o se traza la distancia R. Esta. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. ¿Ya? En este caso ya es fácil. Es la hipotenusa de estos dos catetos. X y Y. X cuadrado más Y cuadrada es X cuadrado. Z0, X no es variable. Nos dice tan solo a qué distancia se encuentra el punto P sobre este eje X. Antes de seguir adelante, no podía haber hecho nada si no le asociaba a un sistema de referencia, que en este caso sencillo es el sistema de coordenadas X que pasa por el punto P y Y que asimila al cable, ¿no es cierto?, cuya longitud es 2A. Siempre hay un sistema, el más sencillo. En este caso sería el más sencillo. Pero si aquí colocaron X, aquí Y, tampoco hay un error. Habrá un poquito más de trabajo, pero nada más que eso. ¿Ya? Bien. Para este diagrama, entonces, lo único que vamos a reemplazar es de Q va a ser lambda por dy. R igual a esta cantidad. Estamos correlacionando variables. X no es variable, no solamente Y, a través de Y. Entonces aquí reemplazamos la X cuadrado más Y cuadrado, y de Q lambda por dy. Y los límites desde menos A hasta A. Eso es lo que vamos a tener en esta siguiente página. Ya está relacionada a las variables, en la gráfica estaba de Q lambda por dy y la integral. K de Q de R, que es K lambda por dy sobre R minúscula en términos de X y Y, y desde menos A hasta A. Se puede obtener este resultado con calculadoras Casio Scientific o HP en función de la variable X para una distancia X. Si tienen tan solo la Casio, la pequeñita, entonces a X habría que darle un valor a 1 metro, 2 metros o medio metro. Entonces igual se podrá calcular y obviamente también los límites, ¿no? Desde menos 1 hasta 1 o desde menos 2 hasta 2 o de menos 3 hasta 3. Se halla su valor. ¿Sí? Si tienen HP, introduzcan tal como está, les va a dar su valor respectivo. Otro ejemplo que tenemos es para un anillo, es decir, una varilla que se lo doble en forma de una circunferencia llamado anillo. Y la carga se distribuye en todo ello linealmente lambda. Igual nos ubicamos en un punto sobre el anillo y se asocia a un sistema de referencia que puede ser X si quieren, en este caso X, Y, Z vertical. ¿Ya?
no lo he graficado Y y X, está en el espacio, ¿no? Solamente estoy mostrando lo que es más importante, el eje Z, que coincide también con el eje del anillo. Entonces, en este punto P se pide calcular el campo, ¿ya? Que está, como se puede ver, a la distancia desde el origen del sistema de coordenadas o centro de la circunferencia hasta el punto P, Z sub P. Esta Z sub P tampoco es variable, sino es un valor de esta altura, de esta distancia, que puede ser negativo o positivo. En este caso, positivo. Vean la correlación de variables R que se ha trazado desde el punto en donde ubicamos la carga de Q, un cateto y el otro cateto. La hipotenusa, por tanto, y la carga de Q es lambda por dl, siendo dl el elemento de longitud del arco de la circunferencia, el tamaño de este pequeño arco. ¿Ya? Entonces, empezamos nomás en nuestra relación de potencial. En el punto P, el Q, K, integral de Q sobre R. Miren, de Q lambda por dl. R también reemplazo, raíz cuadrada de R cuadrado más Z cuadrado. Los límites, la variable es L minúscula, el arco de la circunferencia, obviamente es desde 0, si hemos partido de aquí, hemos dado una vuelta, es todo el perímetro, es decir, 2pi su radio, 2pi, toda la circunferencia. ¿Ya? Sacamos las constantes, lambda sale de la integral, K también, ya estaba afuera, pero también este denominador no depende de L minúscula, también puede salir fuera de la integral y la integral es directa. Entonces K lambda 2pi R mayúscula sobre la raíz cuadrada de R mayúscula al cuadrado más Z al cuadrado. Z, reiteramos, es el valor o la coordenada del punto P que se halla sobre el eje Z. ¿Ya? Así que así de sencillo es el cálculo de potenciales. Se ha introducido, bueno, en este caso estamos dejando un resultado, aquí falta, si tienen me dictan, o si no, ustedes en forma numérica pueden añadir los resultados. Lo que nos faltaba, aparte del cálculo de distribución continua de carga, es relación entre campo y potencial eléctrico. Pero antes de volver a esto, sus consultas sobre el cálculo de potenciales. Jóvenes tienen consultas sobre cómo calcular potenciales. Es mucho más fácil, ¿no es cierto?, que calcular campos. ¿O no están de acuerdo con esa apreciación? Disculpe, ingeniero, el 2pi R en la integral, ¿de dónde salió? Es, como la variable es L minúscula, el elemento de longitud del arco de la circunferencia se comienza en este punto. En este punto es esto. Todito el arco de la circunferencia. Por tanto, L va a variar desde 0, se comenzó aquí, hasta dar una vuelta completa, que es el perímetro de una circunferencia 2pi, su radio. Su radio es R mayúscula. ¿Sí? O podrían haber puesto quizás A minúscula, el radio de este anillo. ¿Cómo está acá? Ah, ya, ok. Siempre se va a establecer de esa forma, entonces, ¿no? Cuando tenga un anillo. Lo que le puedo decir es que esta integral no es indefinida. Tiene que ponerse sus límites. Identificando cuál es la variable, sus límites. De qué valor a qué valor está cambiando. Como aquí, la variable cambia desde menos A hasta A. Aquí, como la variable es únicamente la longitud del arco de circunferencia, de ese elemento de circunferencia, entonces varía desde 0 hasta completar toda la vuelta, que es 2pi R.
Y es inmediata, ¿no? La integral. Ok. Ya. Entonces, con eso pasamos a la relación campo y potencial. Partimos del hecho de que el campo eléctrico es un vector y el potencial eléctrico es un escalar. Pero ambos generados por la misma carga en un mismo punto o en un determinado punto. A ese punto le podemos asociar un vector campo eléctrico o también un escalar potencial eléctrico. ¿Ya? Yo decía en una visita, por ejemplo, a ver qué moda está de moda ahora, las risas, digamos, pero yo voy más al del Ventura Mall. A veces me encuentro con que hay un letrero que dice gran liquidación, aproveche, digamos, ¿no? Algunos artículos, ya sea electrónicos o de ropa, un tenis, digamos. Entonces veo, me acerco a la ventana y veo, hay un precio ahí, un modelo, su precio. Por ejemplo, 70. Eh, no sé si está en bolivianos, que sería una ganga, ¿no? O está en dólares, o en euros, o en reales, ¿no? No sé en qué tipo de moneda está, ¿no es cierto? No sé, no está ahí indicado. Pero no importará, es el mismo producto que tiene algún costo, pero ese costo en bolivianos debe tener un monto, en dólares otro monto, pero equivalente. O en reales, pero igualmente equivalente al dólar o al boliviano. En realidad tiene un solo costo. Lo que pasa es que dependiendo en qué unidad puede estar con diferentes números, ¿no? Por eso la necesidad de preguntar, ¿no? Y muchas veces me ha ocurrido eso. ¿En qué está ese precio? ¿No es cierto? Entonces, de la equivalencia puedo ver si estaba en dólares, 70 son 280 bolivianos, no está tan barato, ¿no es cierto? La liquidación es propaganda nomás. ¿Sí? Y así, quizás está en reales, entonces sí está un poco, creo que es 4 reales, ¿no? Por un dólar, en bolivianos debe estar unos 140 bolivianos, digamos, está bien nomás en reales. Y entonces, uno tiene que valerse de esa equivalencia que hay de una unidad, en este caso de dinero, o de boliviano a dólar, o de boliviano a reales, etc. ¿Ya? Aquí es similar, en un mismo punto, para una misma carga, el mismo punto se está representando por un vector y el mismo punto por un escalar. ¿Qué relación hay entre ambos? Tiene que haber la misma relación, porque es el mismo punto, son generados por la misma carga. ¿Ya? Como estoy señalando acá, una carga puntual a una distancia r en el punto P genera este campo vector, pero también en el mismo punto hay un potencial V sub P. Se tiene que ver algunas relaciones entre ellos, porque es en el mismo punto para la misma carga. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, algebraicamente, qué es lo que resulta. ¿Cuánto vale el campo? El campo, como sabemos, para una carga puntual es KQ sobre R cuadrado. Y el potencial es KQ sobre R nomás. Es tentador dividir el potencial sobre R y ese es el campo. O multiplicar el campo por R, simplificar una R y ese es el potencial. ¿Sí? Lo demás, K, Q y R son comunes ambos, solamente la diferencia es en este cuadrado. ¿Sí? Pero la división, la multiplicación, son, sí, operaciones correctas, pero
a nivel muy básico, doméstico, digamos, ¿no? Ya no universitario. Si hemos aprendido cálculos como cálculo diferencial integral, el álgebra lineal, etcétera, son precisamente para aproximarnos o para encarar problemas con más aproximación, ¿ya? Con más precisión se quiere. Por eso son, de nuevo, las respuestas estarán en la derivada y en la integral. Por ejemplo, vean qué tal si derivamos el potencial. Derivada del potencial respecto de R es KQ. La derivada de 1 sobre R es menos 1 sobre R cuadrado. Eureka, ahí está, con el signo cambiado, el valor, la magnitud del campo eléctrico. KQ sobre R cuadrado. ¿Cierto? Y lo mismo, si integráramos el campo respecto a R, encontraríamos el potencial. Este viene a ser entonces la respuesta positiva. Si usted tiene el potencial en forma general, es decir, en forma de variables, puede derivarlo y tendrá el campo. ¿Qué quiero decir? Si conoce el potencial para un problema dado, en forma de variables, pero no en forma de valor, porque si tiene un valor, usted lo deriva y va a ser cero, ¿no es cierto? Pero si lo tiene como una función, lo deriva respecto a alguna variable, va a tener el campo. Ya no tiene necesidad de calcular el campo, sino solamente lo deriva lo que ya tiene el potencial. Y a su vez, si usted conoce el campo, lo integra para tener el potencial, ya no tiene que volver de cero. Siempre es más fácil, ¿no es cierto? Partiendo ya de un valor conocido, derivarlo es más sencillo, por supuesto, que integrarlo. Pero para la calculadora es lo mismo al final, ¿ya? Pero estamos hablando de calculadora científica, ¿ya? Bien. Entonces, un primer problema. Si usted conoce el potencial, ¿cómo calcular el campo sabiendo que el campo es un vector? No tengo para este nivel de curso la demostración, pero en teoría de campos, por ejemplo, lo demostraremos, ¿no? Para los que sean las carreras de eléctrica, mecánica y electrónica o electromecánica, con ellos sí vamos a demostrar. El componente X del vector campo eléctrico es menos la derivada parcial del potencial respecto de X. Componente Y menos la derivada parcial del potencial respecto a Y. Y componente Z menos la derivada parcial del potencial respecto de Z. Conocido el potencial, lo deriva parcialmente para tener los tres componentes del campo eléctrico. Si tiene uno no será. Si tiene dos, es dos o cualquiera de estas dos. Y si tiene los tres componentes del espacio, que depende de las tres variables del espacio, entonces los tres componentes. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Bueno, se está completando a la inversa. Como el campo es derivada de B respecto de R es igual a menos el campo, lo integramos para tener que la diferencia potencial, es decir, se multiplica por dr, ¿no? Numerador, denominador. Entonces, tenemos aquí diferencial total de B, lo integramos, entonces, diferencia potencial, menos E por dr, desde un punto 1 hasta un punto 2, o desde un punto A hasta un punto B, desde un punto M hasta N, etc. ¿Ya? Entonces, conocido el campo, lo integramos para tener la diferencia de potenciales. ¿Por qué la diferencia? Porque siempre vamos a trabajar con integrales definidas. Si fuera una integral indefinida, sí podríamos hablar de potenciales, pero como es definida, hablamos de diferencia de potenciales. Dicho eso, los ejemplos.
calcular el campo eléctrico en un punto sobre el eje de un anillo. En este punto, quiero calcular el campo eléctrico. Creo que no habíamos hecho en el primer capítulo. Si lo hemos hecho, bueno, simplemente lo volveremos a demostrar cuánto vale su valor. ¿Ya? He hecho un anillo con una carga distribuida uniformemente. En este punto queremos calcular el campo eléctrico. Pero en el subtítulo anterior habíamos calculado el potencial. ¿Y cuánto valía? El potencial en este punto, recuerden, K lambda 2pi R mayúscula, donde R mayúscula es el radio del anillo, sobre raíz cuadrada de R mayúscula más Z cuadrado, donde Z es la coordenada de este punto P que se halla sobre el eje Z. Entonces, este potencial únicamente varía no de X ni de Y, sino solamente de la variable Z. ¿Sí? Entonces, como ya conocemos el potencial, ya no nos damos la molestia de calcular el campo, sino partiendo de cero, ¿no? Sino directamente del conocimiento del potencial. Componente X es cero porque no depende de X, Y también cero. Y su derivada respecto de Z existe, su componente Z es la derivada de esto respecto de Z. Y con signo cambiado. Se lo ha derivado respecto de esta variable Z y sale este valor. K lambda 2pi R Z, paréntesis R cuadrado más Z cuadrado elevado a 3 medios. Muchas calculadoras también tienen no solamente integrales, tienen también derivadas. Si se olvidaron de algunas reglas de derivación, pues háganle a trabajar a su calculadora. Pero siempre vale la pena tener presente lo que hemos aprendido de derivadas integrales en cálculos 1 y 2, porque a veces la calculadora puede que no lo dispongamos, o puede que sí lo disponemos, pero como no hemos trabajado mucho con la calculadora, a veces nos olvida cómo se opera, ¿no es cierto? O en otros casos, como no hemos usado, puede ser que sus baterías estén agotadas y justo nos dispone, etcétera. Tantos problemas que hay con la tecnología, que es que cuando está en buen estado, sí, nos es de gran utilidad, pero puede ser a veces que no estén. No le vamos a poner en el examen, mi calculadora no funcionó, ¿no es cierto? No falló, lo que sea. Eso no tiene sentido. Usted igualmente está preparado para calcular manualmente, utilizando alguna aplicación, utilizando tablas, utilizando calculadoras, todo lo que tiene a disposición. ¿Ya? Se completa con otros problemas más. En este caso tenemos el ejemplo de placas paralelas, donde se pide cuánto vale la diferencia potencial entre las dos placas paralelas. ¿Cuántos voltios hay, no? Como diferencia de potencial. Sabemos que en el interior el campo que se genera es uniforme y su valor es sigma sobre epsilon 0. Entonces le asocio un sistema de referencia, por ejemplo aquí se le ha asociado el eje Y, aquí está el eje X. Como conozco el campo, pues lo reemplazo aquí y lo integro. El punto 1 donde está la placa negativa y el punto 2 la placa positiva. Dice que hay una distancia de D minúscula. Ya, aquí está. La distancia entre placas es D minúscula, entonces desde 0 hasta D minúscula. Aquí estoy omitiendo, el signo es correcto, pero aquí estoy omitiendo el signo porque ya dijimos la diferencia potencial. Si nos hemos equivocado de esta placa menos esta o al revés, a lo sumo difieren un signo. Entonces está trabajando con el valor, con la magnitud de esa diferencia potencial. ¿Ya? Directo en este caso resulta ser sigma por D sobre epsilon 0. Lo mismo se está calculando para cables coaxiales. Hemos resuelto con ustedes el problema de cables coaxiales
donde el campo tiene este valor, lambda por L, bueno, simplifique L tiene este valor, 2K lambda. Entonces, la diferencia potencial entre ambos, entre el núcleo, alambre macizo, y la malla metálica exterior, entre los dos conductores, reemplazando viene a tener este valor 2K lambda logaritmo de B sobre A, donde B es el radio de la malla metálica y A es el radio del alambre interno macizo. Así que eso se puede aplicar a cualquier otro problema donde si usted conoce el campo, puede calcular la diferencia potencial con facilidad, no partir de cero. Y lo mismo, si conoce el potencial, puede calcular el campo mediante la derivación. Básicamente este es el contenido de nuestro programa para este capítulo. Seguramente en el libro se van a topar con varios problemas en ambos órdenes. Ya ha conocido el campo, calcular el potencial, o ya ha conocido el potencial, calcular el campo. Entonces, en los problemas de cálculo del potencial pueden incluir problemas que se refieren a la relación campo y potencial también. En total, para este capítulo, 10, nada más que 10 problemas. Jóvenes, consultas finales. Entonces, 10 ejercicios de ese capítulo, ¿no, ingeniero? Sí, 10 en total para este capítulo, incluyendo esto. Es decir, cuando dijimos 10 problemas de cálculo de potenciales, entonces incluyen problemas de relación, ¿no? Campo y potencial. Bien, jóvenes, la semana siguiente nos dedicamos a corriente eléctrica. A fin de mes espero que estemos con el contenido completado y listo para nuestro primer examen. Es decir, la semana siguiente nos vamos a ocupar de corriente eléctrica y circuitos, por supuesto, de corriente eléctrica. Bueno, pasen un buen fin de semana. Con ustedes hasta el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.